Mi nombre es Isabela Forero, escritora y guionista de Cenaremos Juntos cuando suene el reloj. Esta historia viene de una experiencia de mi infancia, una experiencia de abuso, de la que aún me cuesta hablar y que me costó mucho asumir en su momento de que yo fui víctima de abuso sexual. Y creo que es algo que no me pasa solamente a mí, sino a muchas personas, que es una problemática que poco se aborda en el medio audiovisual. Mucho se habla del maltrato, del cómo sucede, qué pasa, pero no de la parte interna introspectiva de la víctima hacia cómo ve ese maltrato. Lo difícil que es darse cuenta de que tú sufres maltrato o que has sufrido de violencia de género. Lo difícil que es aceptar que fuiste víctima de abuso sexual. Esta historia es acerca de Verónica, quien precisamente también en su infancia sufrió abuso sexual. Y ahora cuando es adulta, entra en un ciclo mental en el que ella se da cuenta de que está viviendo lo mismo que vivió en su infancia, pero ahora con su relación de matrimonial. Se da cuenta de que su esposo abusa de ella y justamente es ese día de cumpleaños en el que él, después de haberla ignorado todo el día, llega y abusa de ella y ella se acuerda de que su padre hizo lo mismo en un día de cumpleaños. Y es esto lo que detona en ella ese bucle que está lleno de simbolismos, porque lo que queremos nosotros con este corto, o lo que quiero yo con este corto, es abordar el tema de la aceptación desde más lo simbólico, desde la perspectiva de la víctima, desde la cruda realidad que viven dentro de su cabeza, psicológicamente y emocionalmente, para aceptar que son víctimas, porque muchas veces caen en pensar de que cómo es posible que no se dé cuenta de que está rodeada de maltrato, de que en su hogar hay maltrato, o sea, ¿por qué no sale de ahí? Pero es que no es fácil, y eso es lo que queremos retratar mediante este corto. Esto junto con ayuda de otras mujeres que quieran contar su historia para acercarnos lo más posible al retrato real de lo que es la violencia de género, porque es un tema muy amplio y muy complejo de abordar, porque desde cada diferente vivencia de cada víctima pues lo asume de manera distinta, pero específicamente en este caso yo lo que quiero hablar es de lo doloroso y lo difícil que fue para mí aceptarlo, y es lo que busco retratar en este corto. En medio de ese bucle en el que Verónica se da cuenta de que esa sombra del pasado, esa sombra de su padre, nuevamente está en su vida, y es que justamente por no afrontarla desde antes, es que ahora está otra vez inmersa en esto, y es cuando ella toma la decisión de salir de ahí, de salir de ese ciclo de violencia y de dolor, pero es ahí cuando pues no sabemos qué es lo que pasa, pero ese no es el punto del corto. No sabemos si ella logra escapar o no de la casa, no sabemos si muere o no muere, no sabemos qué pasa con Verónica, pero lo que sí sabemos es que enfrentó su miedo y enfrentó y aceptó de que ella era una víctima, quiso salir. Ese es el verdadero propósito de nuestro corto, de mi corto. Por otro lado, pues contamos con la ayuda de la Universidad Autónoma de Occidente en cuanto a talento humano y equipos para la realización de este. Y yo considero que es importante que se realice este corto por eso mismo, porque no habla nada más de una narrativa común, sino que va más a lo experimental y lo simbólico, a algo más emocional, algo que quiere tocar al espectador, tocar de pronto a esas personas que han sido víctimas y que puedan retratar su realidad, de cómo fue el proceso para que ellas aceptaran eso. En resumen, considero que es importante hacer este corto porque hace que se identifiquen las víctimas, y una persona que no sabe que tiene una herida no puede sanarla. Es exactamente ese el proceso por el que